Hola, hola. ¿Se oye bien? ¿O muy bien? ¿Sí? Muy buenos días a todos, ¿qué tal están? ¿Sí? ¿Me puede levantar una mano el que está muy bien? Y dos manos el que esté excelente. Mucha gente excelente. Bienvenidos a mi ponencia. Para mí México como argentino tiene un significado muy especial. ¿Se imaginarán cuál es? ¿Sí? ¿No? Y estar en este momento, en este lugar, cuando uno se asoma por la escalera y ve esta puesta en escena, piensa que está en Las Vegas, o en Dubái, o en Shanghái, o en Hong Kong, y estamos en la Ciudad de México. Empezar a creer en lo que cada uno de nosotros, como decía Fernando, y nuestro talento puede lograr y puede hacer, es importantísimo. Quiero compartir con ustedes en menos de una hora lo que va a pasar con las marcas en los próximos 30 años. Les pido que tomen muy buena nota y si me equivoco me lo pueden reclamar porque ahora les voy a compartir también puntos de contacto para seguir esta conversación. Van a ver que hay una segunda palabra debajo de brandofón que es humanofón, que acaba de mencionar Fernando, y al final de la presentación les cuento en 2 minutos por qué creo que las marcas deben volver a poner al ser humano en el centro. Vivimos en una sociedad que pasó de ser heliocéntrica a ser smartphone-céntrica. Toda la vida de cada uno de nosotros gira alrededor de nuestro smartphone, ¿sí o no? ¿Alguien dice que no? Usted a la mañana se puede ir de casa, dejar el agua encendida, el gas encendido, a los niños jugando, se acuerda a las 2 horas pero no regresa. ¿Pero qué pasa si se dejó el teléfono móvil en su casa? ¿Cuántos no volverían con una mano en el corazón? Ninguno. Pues eso. Viniendo para acá, en el avión, recordé una clase que dio mi amigo Gonzalo Brujó, CEO de Interbrand, en el Master Brandofón, tratando de sintetizar en 2 slides la importancia de una marca, la reputación de una marca, la confianza de una marca, los intangibles de una marca. Y en 2 slides se pudo resumir. Imagínense que ustedes están cruzando el Océano Atlántico de Madrid a Ciudad de México y ven por la ventanilla del avión este motor con esta turbina, ¿no? Y leen Rolls-Royce. ¿Cómo se sienten? ¿Seguros? ¿Qué más? ¿Tranquilos? ¿Confiados? ¿Sí? Imagínense que ahora estamos volviendo de Ciudad de México a Madrid y vemos por la ventanilla del otro lado y en vez de ver Rolls-Royce, lo que vemos es Motores Ramírez. ¿Cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos igual de seguros? ¿Igual de tranquilos? ¿Igual de confiados? Las marcas no son un logo. Las marcas no son algo simplemente estético. Las marcas no son un dibujito atractivo en la puerta de tu empresa, de tu negocio o de tu organización. Las marcas tienen que ver con lo que los clientes, la sociedad, la gente piensa, siente, comparte sobre tu producto, tu servicio, tu ciudad, tu compañía o tu país. Está mucho más arraigado en el ADN de la organización, en el alma y la esencia de la organización, que en aquellos aspectos visibles o tangibles que también son parte, pero no definen a la marca por sí sola. Como les decía, si me equivoco en mi pronóstico para los próximos 30 años, acá tienen puntos de contacto para que podamos seguir la conversación. En Twitter, en el blog, en Facebook, en LinkedIn, cada uno puede elegir el canal y ahí prometo que con paciencia iré respondiendo a todos y cada uno. Pero entremos ya de lleno en la presentación del día de la fecha. Brandofón es una nueva palabra porque las marcas están viviendo en un nuevo mundo. Un nuevo mundo que esencialmente vio modificada la relación con sus audiencias y con sus clientes a partir de la irrupción de qué herramienta tan potente. ¿Alguien? ¿Internet? Internet cambió 2 conceptos históricos que son el tiempo y el espacio. A partir de la irrupción de Internet, la definición del tiempo es lo instantáneo. Todo en el mundo de las marcas está ocurriendo ya, en real time, tiempo real.
no nos podemos dormir, no podemos esperar a mañana, ni siquiera podemos esperar a dentro de 10 minutos. El concepto del espacio también se modifica con Internet. ¿En qué sentido? Derriba las distancias. No hay distancias. Hoy nosotros estamos acá, en la Ciudad de México, compartiendo esta jornada memorable y la de mañana, y en diferentes puntos del planeta la gente puede estar recibiendo vuestros tweets, vuestros comentarios, vuestras fotos en Instagram, y al mismo tiempo empezar una conversación. El tiempo y el espacio se han modificado. Y como se han modificado el tiempo y el espacio, las marcas dejan de operar solamente en el offline, dejan de operar solamente en el espacio físico, dejan de operar solamente en el espacio tangible para abrazar el online. Brandofone no es ni más ni menos que las marcas, brand, en el offline y en el online, pero no compitiendo. No como en el siglo XX donde todo era lo uno o lo otro. Es lo uno más lo otro, es el off más el on. Muchas veces tratamos de explicarle a nuestros padres y a nuestros abuelos qué significa este impacto de Internet en nuestras vidas y cómo de una manera sencilla y directa se lo podemos explicar o transmitir. Creo que esta es la mejor que encontré hasta ahora. Audio, porfa. Emma. 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 Nouveau le trèfle maxifeuille, vraiment plus large. Fíjense que el que hace la publicidad no es ni Nike, ni Starbucks, ni Tesla, es una empresa que fabrica papel higiénico. La capilaridad, la penetración de Internet en nuestra vida, en nuestros negocios, en nuestras relaciones, en nuestra comunicación, ya llega hasta el nivel papel higiénico. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Y si ustedes se fijan en el medio de la M de EXMA, en la M de marketing, arriba de todo, ¿qué letra ven que está incrustada? Una V corta, o V, como se dice en España. La velocidad es el nuevo negro para las marcas. ¿En qué sentido? Imagínense esta situación. Dos amigos se van de vacaciones a África, a ver animales, a ver paisajes, a desconectar de Internet y del ruido. Uno de los dos amigos es aficionado al footing, a las carreras, le gusta mucho caminar, le gusta mucho correr, y a la distancia ven un leopardo que, según su cara, hace 3 días no come. ¿Qué pasa? Uno de los dos amigos, el que corre, el que hace footing, el que le gusta entrenar, saca de su mochila un par de zapatillas y se los empieza a poner muy sigilosamente. El amigo, ¿qué le dice? ¿Qué le dice el amigo? ¿Para qué te vas a poner las zapatillas si el leopardo corre mucho más rápido que vos? ¿No? ¿No le dirán eso a su amigo? Sin embargo, el amigo tenía un plan. El plan no era correr más rápido que el leopardo. El plan era correr más rápido que el amigo. La pregunta que les hago es, ¿qué representa el leopardo en esta era digital para las marcas? ¿Qué representa la velocidad para las marcas en un mundo cambiante, en culturas organizacionales, muchas de las cuales vienen no solo del siglo XX, sino también del siglo XIX? ¿Cómo incorporamos este concepto de velocidad, no solo del cambio y no solo de la tecnología, sino de la transformación cultural dentro de las organizaciones? Uno de los grandes cambios culturales es que las empresas tienen empleados que hasta hace poco eran considerados embajadores de la marca. El gran cambio es que los empleados no son los embajadores de la marca, señoras y señores, son la marca. Empezar a poner foco en lo humano, empezar a darle importancia a lo humano, empezar a entender de que el mundo está cambiando a tal velocidad que ya no vale ser grande solamente. El grande ya no es importante que se coma al chico. Ahora el que gana es el rápido que se desayuna al lento. ¿Cómo estás cambiando?
¿Cómo estás incorporando el cambio? ¿Cómo estás abrazando el cambio? ¿Cómo estás incorporando dentro de la organización la velocidad del cambio para comerte a tu competencia? Lo primero es no tener miedo al cambio. Es cierto que en todos los foros que uno asiste, las dos palabras más mencionadas son Internet y tecnología. Sin embargo, las dos palabras dominantes hasta ahora en la era digital son miedo y cambio. La gente tiene miedo al cambio y el cambio les da miedo. Sin embargo, les propongo que las dos palabras de cabecera en la era digital sean creatividad y confianza. Háganse amigos del cambio, dominen el miedo, abracen la creatividad e inspiren confianza para que puedan cambiar las cosas. Es muy interesante que en casi todos los blogs, recientemente, en casi todos los países donde hay acceso a Internet, dos de las palabritas más usadas también son Big y Data. ¿Aquí también? ¿Big Data? ¿Alguno de ustedes se benefició de haberle regalado sus datos a su aerolínea o a su compañía de teléfonos o a su compañía de electricidad o a su compañía de Internet? ¿Alguno recibió algún beneficio por estar regalando su información a Facebook o a Twitter o a Google? El Big Data en sí mismo no sirve, y tendremos luego una charla brutal sobre cómo se mide, cómo se analiza y cómo se cuenta todo esto. Lo que no se está hablando lo suficiente es que el Big Data cobra valor a partir de que se transforma en small details, en pequeños detalles. El data es importante, la data es importante si se transforma en pequeños detalles. Detalles como este que les quiero contar. En el año 2014, en un EXMA como este en Bogotá, llego al hotel después de 10 horas de vuelo, 2.700 metros de altura, 7 horas de jet lag, y en la recepción me reciben con esta tarjeta con mi nombre y apellido. ¿Alguna vez lo recibieron en algún hotel con su tarjeta, con su nombre y apellido? ¿Les ha pasado? ¿Les pasa frecuentemente? A mí no me pasa casi nunca. Dije, bueno, qué buena onda esta gente, ¿no? Pero no solo eso, sino que subí a la habitación y me encontré con estas botellitas que en vez de decir Perrier o Evian decían Andy y Stallman. ¿Saben lo que hice en ese momento? Fotos. ¿Y qué hice con las fotos? Empecé a compartir por todos lados. En un minuto, un hotel boutique chiquito, conocido para una clientela específica, empezó a llegar a rincones y a destinos impensados. Bueno, me voy a ir a asear porque me tengo que ir a la conferencia de prensa y cuando me estoy yendo al baño me encuentro con un platito, branding, brandofón, amarillo. Evidentemente acá dije, saben demasiado, no me gusta tanto. Empecé a ver si no había cámaras ocultas dentro de la habitación. Pero estaba bueno que se hayan tomado el trabajo de ver quién venía a hospedarse en su hotel. En general, la data está al alcance de las marcas, pero no hacen un buen uso de ellas. Porque el modelo de data que se está usando ahora es se beneficia a la empresa, no se beneficia al cliente. Y a menos que se beneficien los dos, no se va a beneficiar nadie. ¿Creen que la historia termina acá? No. Un ratito después, cuando me voy a conectar a Internet, en vez de decir habitación 701, mi Internet decía Brand of On. Este era mi Wi-Fi dedicado y personalizado. ¿Qué les parece? Yo me sentía una mezcla de Mick Jagger y Rod Stewart en ese momento. Increíble. Luego, si se fijan más abajo, acá hay un Wi-Fi que es Purple Cow, que es la vaca púrpura. No sé si oyeron hablar de Seth Godin, que seguro que sí. O sea que, bueno, me sentí menos Rolling Stone porque también se lo estaban haciendo a él, pero dije, qué bueno que personalicen las experiencias de todos y de cada uno de nosotros. Esto fue en el año 2014. Mi paso por el EXMA 2014 fue bueno, me llamaron para volver en 2015, pero por razones logísticas no pude parar en este hotel. Sin embargo, el destino hizo que la conferencia de prensa fuese ¿dónde? En este mismo hotel. Perfecto, llegamos a la conferencia de prensa. Mientras llegaban los periodistas, las cámaras, los medios y demás, había un cartelito acá, que lo doy vuelta porque había una ilustración muy bonita, y cuando va a empezar la conferencia de prensa lo doy vuelta para que los periodistas vean que yo soy Andy Stallman. Y fíjense, esto era casi un año después, lo que decía en el reverso del cartoncito este. 348 días después, estamos muy felices de que usted esté de acá.
Ríanse del CRM, ríanse del Big Data. Esto es un espectáculo. Me puse nervioso nuevamente, dije, voy a tomar agua porque esto es muy fuerte lo que está pasando, porque saben 348 días después. Y en el agua me ponían, hola de nuevo, Andy. Es brutal. Creo que este caso lo he compartido ya docenas de veces y vuelvo siempre al punto en que las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. En este mundo del marketing, donde todo es bla, 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 el hacer, hacer, hacer paga mucho más dividendos. Hoy vale mucho más un gramo de hacer que un kilo de decir. No un poco más, muchísimo más. Al final, hay muchos non-believers, muchos no creyentes, que siguen creyendo que la marca es un logo, que la marca es un gasto, que la marca no representa valor, a pesar de que, según rankings más que fiables, las compañías más grandes del mundo reciben una contribución al valor total de la organización, de la marca, de un 48%, es decir, casi la mitad o un poquito menos de la mitad del valor de muchas empresas es el valor de su marca, su brand value. Si hablamos de una empresa como Apple, que vale hoy o cotiza 700.000 millones de dólares, el brand value orilla los 200.000 o 300.000 según el ranking que pidas. ¿Es un gasto o es una inversión? ¿Cómo hacemos para transformar esas ideas, esas buenas ideas, en algo tangible? Porque las buenas ideas, si no se materializan, son malas ideas. Hay que materializar y tangibilizar las ideas. Y fíjense, hablando de tangibilización de ideas, lo que hizo el llamado nuevo Leonardo da Vinci del siglo XXI. ¿Qué marca representa este logotipo? ¿Tesla? ¿Todo el mundo conoce Tesla? ¿Yo hablar de Tesla? ¿Sí? ¿Saben cómo lanzó Tesla su modelo Tesla 3 al mercado? Hizo un montaje como este con coches, cerró un estadio de fútbol, cortó la avenida Polanco. ¿Qué hizo? Tesla.com, señoras y señores. Entrabas en Tesla.com y podías reservar tu Tesla 3. Los números son increíblemente apabullantes y sorprendentes. 180.000 pedidos en las primeras 24 horas, 100% online. Si cada uno de esos pedidos se materializa en una compra, porque esto eran reservas, no ejecución de compras, porque los autos hasta dentro de 18 meses no van a estar, ninguno de estos 180.000 compradores condujo un Tesla 3, vio un Tesla 3 o se subió a un Tesla 3. ¿Qué estaban comprando? ¿Qué compraban? Una marca, un estilo de vida, una responsabilidad, unos valores, un ser diferente, o todo eso, o quizás otras cosas. Fíjense, en solamente una semana recibieron 325.000 pedidos, que equivalen en millones de dólares, 14.500 millones de dólares. Voy a repetir la cifra, 14.500 millones de dólares en 300 y pico mil reservas de un coche que no existe, nadie vio, nadie tocó y nadie condujo. Pero la marca no sirve para nada. La velocidad del cambio hace que avances más rápido que los demás o desaparezcas. Hay una frase en Argentina que a mí me gusta mucho y la llevo siempre conmigo que dice: cocodrilo que se duerme es cartera. Si te quedás reposando en tu éxito pasado, vas a desaparecer. Y empiezan a haber movimientos interesantísimos, como una inyección de capital tremenda de Toyota a Uber. Ayer el gobierno de Saudi Arabia invirtió 3.500 millones de dólares en Uber. ¿Son tendencias o son ya realidades? Yo creo que no estamos en una era de cambio, sino que claramente somos los protagonistas de un cambio de era. Una era que yo llamo la era digital. Y cada uno de ustedes tiene la bendición de estar escribiendo estas maravillosas páginas para la humanidad. Ni que hablar para el marketing y para el branding, donde probablemente desde la aparición de la televisión no ha habido algo que irrumpa de tal manera como Internet,
los dispositivos móviles, las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual, el asumir el cambio de era es muy importante. Pero hay que cortar con esa idea que se propagó rápidamente con este darwinismo marketingiano, que ¿qué decía? Adáptate, adáptate, adáptate. Si nos adaptamos, ¿qué estamos asumiendo? Que hay alguien creando el ecosistema y nosotros nos adaptamos a ese ecosistema. Si nosotros queremos liderar, somos los que creamos el ecosistema, creamos las nuevas reglas del juego, creamos las nuevas condiciones del juego. Mejor que adaptarse al cambio es crear el cambio. Es la mejor forma de crear futuro, más que vaticinarlo, crearlo. Y por supuesto hay algo que no se menciona tanto, pero que me gustaría traer a colación en el día de hoy, que es el rol de cada uno de los directivos, directores generales, presidentes, gerentes y cada uno de los empleados que conforman la marca. La marca personal, sumada a la marca corporativa, en un todo integrado y complementario, son esenciales, porque cada vez que hablo contigo, hablo con tu marca también. Marcas muy potentes, como la de Barack Obama, probablemente la marca más fuerte a nivel personal, pero toda marca tiene que ser consciente de que construir una reputación lleva mucho tiempo y destruirla, ¿cuánto lleva? Nada. Ejemplo, vamos a viajar a Sudáfrica a los funerales de Nelson Mandela. Acá están en la imagen el presidente de Estados Unidos, el primer ministro de Gran Bretaña y la ex primer ministra de Dinamarca, haciéndose lo que fue la palabra del 2014, una selfie. ¿Alguien no se hizo una selfie en las últimas 24 horas? ¿Dos? No hay futuro para la humanidad. Fíjense, los tres personajes principales, sin embargo, nosotros los que trabajamos en branding tenemos que observar siempre la foto completa. Y acá hay un cuarto personaje que se va a transformar en el personaje principal de nuestra historia. Estamos en un funeral, Barack se la está pasando bomba, te voy a ayudar con el clic, enfócame mejor, mirá qué buen cuadro que tengo. Y de repente, acá hay un ojo láser que sale, penetra por el lóbulo derecho de Barack Obama, llega a la primera ministra de Dinamarca, que ya no es primera ministra de Dinamarca, no sabemos si fue por esto o no. Y de repente la escena sigue con cara de póker por aquí, cara de ya sabemos quién es la persona más poderosa del mundo y mi amor, coincido contigo al 100%. Construir una reputación, decía, lleva mucho tiempo y poder cargártela lleva poco tiempo, ¿no? Al final, este es la cara del triunfo y de la derrota, la cara de quienes mandan en este mundo y de quienes no mandamos en este mundo. Creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Alguien no está de acuerdo con esta apreciación? Pero bueno, siempre uno puede redimirse. Y Obama está yendo a Hiroshima, está yendo a Vietnam, está yendo a Cuba, y está haciendo lo que ningún presidente en los últimos 80 años ha hecho. Con lo cual, siempre que hagas las cosas auténtica y honestamente, o por lo menos lo manifieste estas características, es posible que la gente te perdone. A Trump no lo vamos a perdonar, ¿no? Por lo cual, creo que las marcas y las empresas y las organizaciones y cada uno de nosotros tiene que asumir de que estamos en una era de aprendizaje, de volver a aprender. Pero no de aprender en el colegio o en la escuela de negocios solamente. Estamos volviendo a aprender cómo se comunica, cómo se interactúa, cómo se mide, cómo se vende, cómo se seduce, cómo se cuentan historias. Cómo hacemos para meter la mano en donde no da miedo y poder jugar con el miedo, hacernos amigos del miedo. La cueva a la cual te da mucho miedo entrar, quizás contenga el tesoro que tanto ansiabas. Creo que el aprendizaje es un rol muy dejado de lado y muy necesario que recuperemos. Y no solo tenemos que aprender, sino que tenemos que cambiar. No significa renunciar a todo lo que hemos hecho, pero sí abrazar cambios necesarios para poder surfear la ola del futuro. Los cambios que estamos asumiendo como sociedad y como civilización son tan profundos que ni siquiera somos conscientes de lo que nos está pasando. ¿Saben en qué año se presentó el smartphone?
2007. ¿En qué año estamos ahora? A fin de junio de 2007 se presentó el smartphone. Se está por cumplir recién 9 años. 9 años. Es un niño preadolescente. Sin embargo, nos modificó la vida a todos. Desde el punto de vista social, antropológico, psicológico, creo que en lo personal no ha sido un cambio tan a mejor. Sin embargo, en el marketing, la publicidad, las ventas, el branding es brutalmente a mejor. Tenemos a un clic de distancia a miles de millones de personas que no se separan de su teléfono. ¿Saben que en España el 90% de los portadores de smartphone no se separan a más de 1 metro las 24 horas del día? Creo que en México debe ser parecido, ¿no? ¿Saben que el 80% de los portadores de smartphone, los primeros 15 minutos después de despertarse, siempre chequean su teléfono? Antes escuchábamos la radio, nos dábamos una ducha, hacíamos pipí, nos tomábamos un café. Son cambios que hay que identificar, porque no es un cambio tecnológico el que estamos viviendo, sufriendo y atravesando, es un cambio humano. Es un cambio que afecta a lo humano y la transformación de lo humano lleva tiempo. Nada se hace de la noche a la mañana, son procesos y no sucesos. Y por eso decía de volver a la creatividad y a la confianza. Un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama. ¿En dónde está la confianza? En sus alas. El que no tiene miedo de caerse se anima a volar más alto. Los Uber, los Airbnb, los Tesla y tantos otros, lo que han tenido es valentía para desafiar el statu quo, para romper los moldes existentes, para creer que se puede volar de otra manera y hacia otro lugar, y para abrazar el cambio y generar el cambio. ¿Qué hacemos nosotros mientras tanto? ¿O cómo podemos transformarnos en uno de ellos mientras tanto? Lo primero es entender que son procesos y que los procesos llevan tiempo y que no hay que agobiarse, que las cosas van pasando, van sucediendo y que la mejor manera de comenzar es por el principio. Hablaban antes sobre las condiciones ideales, sobre las crisis, y las condiciones ideales ni existen, ni existieron, ni existirán, por lo cual el mejor momento para comenzar es hoy. Y el segundo mejor momento es mañana. Aprovechen que hay todavía 4.000 millones de personas sin acceso a Internet. Ustedes tienen una posición de fuerza respecto de gran parte del mundo y de grandes mercados que no tienen todavía acceso a Internet. Creen que Internet es Facebook. Aprovechen para explorar, aprender, experimentar, equivocarse, caerse y volver a levantarse. Pero sobre todo, para sacarle ventaja a los competidores. Muchas veces, en el mundo de hoy, en nuestro mundo occidental, se castiga muy duro la equivocación. ¿Qué le prometió Colón a los reyes católicos antes de partir del puerto de Palos? ¿Que a dónde iba a llegar? ¿A las Indias? ¿Dónde llegó? Al Caribe. Cualquiera que agarre un plano del mundo dice, las Indias están aquí y el Caribe está aquí. Colón regresa del viaje, el director general le dice, Cristóbal, pase por recursos humanos, por favor. Está despedido, es un inepto usted. Sin embargo, el tipo hizo un gran descubrimiento. No tenemos que penalizar el fracaso, tenemos que incentivar la exploración, la creatividad y la innovación y las organizaciones para que nuestra marca crezca y se desarrolle. Las marcas permanecen vivas en tanto y en cuanto haya gente que quiera escuchar sus historias o compartirlas. Las marcas no son solamente las de gran consumo. Y muchas grandes marcas como Apple o como Amazon o como Tesla basan gran parte de su estrategia comunicativa en la figura de su CEO, en el rol de su cara más visible, de su voz más importante. ¿Cómo hacemos para llevar todo este mundo de marca personal a la empresa para potenciar tu empresa, tu organización, tu ciudad, tu país? Decía que no hay que tener miedo, decía que hay que evitar creerse el más importante. Al final, fíjense lo que somos hoy.
solamente en nuestra galaxia entre miles de galaxias. Somos casi nada. Si no decimos cosas relevantes o importantes o trascendentes, la gente no nos va a escuchar. Si no somos importantes para la gente dejará de escucharnos, dejará de compartirnos, dejará de comprarnos, dejará de consumirnos. Tratemos de llevar nuestra presencia a un nivel de importancia y asumamos de que el control físico tangible de la marca les pertenece a cada uno de ustedes, pero el intangible es de la gente. La gente habla, dice, siente, piensa o comparte. Y yo puedo estar contento de salir acá, pero capaz que no estoy tan contento de salir acá. ¿Puedo manejarlo? ¿Puedo controlar lo que se dice de mí en las redes sociales? ¿Puedo controlar el 100% de lo que sucede sobre mi marca? No puedo. Lo que puedo es trabajar a partir de una coherencia y una consistencia y una constancia para construir una reputación que haga que si alguien habla mal de mí, una comunidad apasionada pueda salir a mi rescate. Y cada uno de ustedes, en definitiva, si tiene un sueño dentro de la organización o fuera de la organización, trate de llevarlo a cabo. Es una pena que en la era de las oportunidades como es esta no lo hagamos. Esta me parece una de las frases más brillantes que vi en mucho tiempo. ¿Se puede leer bien o no? ¿Sí? Yo durante muchos años trabajé en muchos ámbitos, medios de comunicación, marketing, gran consumo, retail, aerocomercial, etcétera, etcétera, etcétera. Y trabajé de todo sin saber muy bien qué es lo que quería hacer o qué es lo que quería hacer. Pero claramente, un día me di cuenta que no es lo mismo ver que mirar, que observar con una mirada crítica puede ayudar a achicar esa distancia entre lo que eres y lo que quieres ser. Porque es a partir de lo que haces que entiendes lo que eres también. Y yo descubrí un día que lo mío era el branding. Y era casi tan obvio que no podía verlo. Y muchas veces las soluciones a los problemas están dentro de los problemas. Y las soluciones a los problemas están en lo obvio que por obvio no lo miramos. La creatividad nos permite mirar lo que todo el mundo está mirando y ver lo que nadie ve. Aprovechen para cambiar esa mirada, para poder ir mucho más allá de lo que la gente puede esperar de ustedes. Y pregúntense, ¿cuál es su historia? No la historia hasta el día de hoy. ¿Cuál es la historia que ustedes quieren construir a partir de hoy? ¿Cómo quieren ser recordados? ¿Cómo quieren ser consumidos? ¿Cómo quieren ser compartidos? ¿Cómo quieren ser admirados? ¿Cuál es la historia que construye cada uno? ¿Cómo están construyendo esa historia cada uno de ustedes, como marca o como persona? Y las marcas deben hablar de tal manera que el público ame escucharlas, pero también deben escuchar de tal manera que el público ame hablarles. ¿Escuchan las marcas lo que dice la gente? ¿A ustedes se sienten escuchados? ¿Sí o no? ¿Algunos sí, algunos no? ¿Sienten que cuando ustedes le reclaman algo a una marca, la marca reacciona, mejora? No, yo creo que no en general, pero bueno, igual sí. Hay una estrategia que yo denominé de las 5C que los invito a que la puedan utilizar y aplicar. En esta era donde hablaba David de historias, de storytelling, de branded content, de marketing content y de tantos tipos de contenido que estamos hablando, hay 5C que como mínimo no pueden faltar en tu estrategia. Y si faltan, tu estrategia está fallando. La confianza es esencial, es fundamental. El contenido. Estamos en la era digital, queremos consumir contenido de calidad. Y si estás en muchos canales, tanto on como offline, tenés que ser coherente. No puedes decir una cosa por acá y otra cosa por allá. Tenés que ser consistente en lo que transmitís y en lo que inspirás. Y sobre todo tenés que ser constante. No vale decir, bueno, puse un tuit el lunes y hasta el jueves nada. Acuérdense, el tiempo hoy es instantáneo, es ahora, es tiempo real. Sé que no es fácil, pero también sé que vale la pena. Seguimos adelante. Lo opuesto al amor para las marcas en la era digital no es el odio del público, es la indiferencia. No hay nada peor para una marca en esta era digital que la irrelevancia, así que hay que trabajar
para que no haya irrelevancia. Y decíamos al principio que uno de los grandes cambios de esta era digital nace el 13 del 3 de 1984, que es el papá del smartphone. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué nació? ¿Qué fue lo que se hizo por primera vez en esa fecha? Primera llamada con un ladrillo de 15 kilos que te dejaba la muñeca y el hombro rotos. Martin Cooper, el papá del teléfono celular o del teléfono móvil, hacía su primer llamada celular y ahí cambiaba la vida para nosotros, cambiaba la forma de hacer negocios, cambiaba la forma de vender, de comprar, de comunicar y de compartir. Y el móvil ya superó en Estados Unidos los accesos a Internet por encima de todo lo que son PCs y desktops. El mundo del futuro es móvil. El mundo del futuro está en la mano de todos tus clientes. Y el mundo del futuro dependerá del tipo de contenido, de mensaje, de relación y de confianza que generes con estas personas. Pero si está pasando todo esto, ¿está todo el mundo conectado? Todo el mundo no. Casi todo el mundo conectado. Es interesante ver que empieza a haber movimientos en hoteles donde son Wi-Fi, donde quiere decir que vas a descontaminarte, a desintoxicarte de tu adicción digital. Pero está bueno que haya gente que pueda verlo. Luego tenemos, por supuesto, los locos de siempre. ¿Alguien se siente identificado quizás? ¿Quién es el más importante de esta foto para ustedes? ¿Quién es el personaje principal? ¿Es la reina? ¿Quién? ¿El chico? ¿Para todos es el chico? ¿Alguien opina que es otro, tal vez o no? Está Darth Vader ahí. Wow. Es Darth Vader, ¿no? ¿Te puedes parar un segundo para que no crean que estoy loco? Fíjense este señor acá. El guardaespaldas. No está Whitney Houston, pero lo interesante es que no hay barreras, no hay distancias. Las personas y los personajes públicos están a nuestro alcance. No pueden preparar su foto de portada, porque todos estamos fotografiando y todos estamos generando contenido. ¿Estamos disfrutando de nuestro tiempo? La gente ni siquiera en vacaciones apaga su móvil. ¿Qué oportunidad para las marcas? ¿Qué oportunidad para el marketing? ¿Qué oportunidad para generar un diálogo en otro tono, en otro estado de ánimo, en otro momento de la vida? Tenés a tu cliente los 365 días del año, las 24 horas conectado. ¿Lo estás aprovechando o tu estrategia digital va de 9 a 18, de lunes a viernes? Son preguntas que nos llevan a nuevas preguntas y nos llevan a nuevas respuestas. La evolución de los teléfonos móviles es muy interesante el fenómeno. Acá un científico se preguntó por qué si veníamos achicando los modelos se volvieron a agrandar. ¿Saben cuál fue su respuesta? Sexo en Internet. Las tendencias no son permanentes. La realidad y la coyuntura está en permanente proceso de cambio y de reinvención. No hay que casarse con ningún modelo. Y el mundo, nuestro mundo, se está moviendo a tal velocidad que mientras hay una marca que dice en su consejo de administración esto no se puede hacer, hay otra marca que ya lo está haciendo. Todos nos acordamos siempre del ejemplo de Kodak, pero hay miles, cientos de miles de Kodaks que han dicho esto no se puede hacer y otra ya lo estaba haciendo. Quiero volver un segundo sobre el principio de mi charla para reincidir en el concepto brand off on. Y para eso voy a pedir una ayuda. El 13 de marzo del 2013 hubo un cambio en la forma de comunicar algo que fue increíble, pero sobre todo fue un fenómeno que no se veía hace 14 siglos. ¿Se acuerdan qué pasó el 13 de marzo de 2013? El 13 de marzo de 2013 se eligió un nuevo papa. Se eligió al Papa Francisco. ¿Qué tiene de llamativo la elección del Papa Francisco con el branding en un evento sobre marketing? Se estarán preguntando, ¿no? ¿Se lo están preguntando o no? Es una buena pregunta. Voy a intentar responderla. ¿Cómo se anuncia la elección de un nuevo papa desde el offline? Humo blanco, fumata blanca y todos sabemos que ¿qué?
Habemus papam. ¿Cuál es el siguiente paso luego de la fumata blanca? ¿Se acuerdan o no? Salen al balcón y ¿qué se dice? Habemus papam y el nombre, ¿verdad? Excelente. El offline se mantuvo inalterable, pero el online entró en escena. El anuncio del Habemus papam no se hizo solamente por el balcón físico de San Pedro, sino que además se hizo por el balcón de Twitter. El Habemus papam Franciscum se hizo por la cuenta oficial del Vaticano en tiempo real. Y yo me pregunto, si el Vaticano, que es una organización clásica, conservadora, tradicional, abre sus puertas al online porque entiende y asume que el cambio es inevitable, ¿puede el resto del mundo ignorarlo? El brand más el off más el on ya no es algo que pueda ser discutido o comentado en términos de duda. Es una realidad inalterable. Lo que podemos es analizar o estudiar o discutir cómo lo hacemos, de qué manera lo hacemos, detrás de qué estrategia lo hacemos y cómo seguimos esos objetivos. Y fíjense qué curioso. Acá arriba, 2005, la plaza de San Pedro cuando se eligió a Benedicto XVI. Y abajo la misma plaza cuando se eligió al Papa Francisco. ¿Qué cambio notable ven? Todo. Acá había un mini telefonito muy interesante. Acá ya estaba todo el mundo conectado, incluso con iPads y demás. Esto pasó en un periodo de 8 años, señoras y señores, no en 8 siglos o en 80 años. Esto no le pasó a nuestros abuelos, nos está pasando a nosotros. Nos está pasando ahora y nos está pasando en todo el mundo al mismo tiempo. Pero estar en las redes sociales es simplemente una tendencia o detrás hay un plan y una estrategia. Y la respuesta es lo segundo. Hoy el Papa Francisco es el líder mundial con mayor impacto en las redes sociales, solo superado en todo el mundo por un solo cristiano. Solo por un solo cristiano. ¿Saben quién es él? ¿No saben quién es él? Bueno, muy a mi pesar es Cristiano Ronaldo, que acaba de ganar la 1ª, acá hay gente muy contenta en el sector blanco, el palco merengue. Cristiano Ronaldo supera los 150 millones de seguidores en sus redes sociales. Como ustedes saben, vive en Madrid, y si nosotros sumáramos hoy todos los medios escritos, radiales, televisivos y digitales de España, no llegamos al alcance que tiene un solo tipo como Cristiano Ronaldo. ¿Ustedes creen que esto no cambia la conversación? ¿No cambia la agenda? ¿No cambia las prioridades? Yo no digo que lo que dice Ronaldo sea más importante que todo lo demás. Hablo de alcances. Hablo de, como escribió Fernando en su nuevo libro, de influencia. Y hablo de cambios de era. Los números son tan bestiales que hasta que no los leemos no nos conectamos con nuestra realidad. Vivimos pegados al cacharro. La sociedad smartphone-céntrica ha hecho que cada uno de nosotros sea un homo conectadum. Este homo conectadum, con las marcas del futuro en esta síntesis llamada brandofón, van viendo cómo en todos los puntos del planeta el fenómeno empieza a extenderse. En el mismo Trastevere de Italia está este señor que vende estas artesanías, pero pone sus puntos de contacto digitales. ¿Ustedes ponen sus puntos de contacto digitales para seguir la conversación? ¿Responden la conversación? ¿Continúan la conversación? Las marcas han detectado un vacío emocional en nuestra sociedad y lo están llenando las marcas. No digo ni que esté bien ni que está mal, digo que está sucediendo. Las marcas nos venden felicidad, protección, pensar diferente, tener alas y otros tantos etcéteras, porque no tenemos ni líderes, ni estadistas, ni referentes, ni maestros que ocupen ese lugar. Lo ocupan entonces las marcas. Las marcas, por lo tanto, no solo deberían pensar en ser importantes, sino también en hacer cosas que importen. Porque este gran poder que asumen debería ser llevado también a una gran responsabilidad. Por eso vuelvo a repetir esta frase.
La era digital está trayendo no un cambio o dos cambios o tres cambios. Las marcas deben poner el foco en el cambio de lo humano y aunque suene a aburrido, es lo que de verdad vale la pena. Las empresas son personas y los clientes son personas y quienes no entiendan de personas no entienden de negocios. Cuando hablamos de marca, el origen de la marca ya todo el mundo lo sabe, solo lo recuerdo muy rápidamente, está relacionado con esa necesidad antiquísima de identificar el ganado. Marcábamos el ganado ¿para qué? Identificarlo y diferenciarlo. Necesitamos identificarlo y diferenciarlo. Ese es el origen casi prehistórico de la marca. Pero ¿qué es hoy una marca? En un contexto tan competido, donde en una ciudad como Ciudad de México, cada uno de nosotros, desde que se levanta hasta que se va a dormir, recibe una media de 5.000 impactos de marca por día. Repito, 5.000 impactos de marca por día. ¿Saben cuánto retiene nuestro cerebro al fin de la jornada? 0,2%. ¿Saben cuánta plata significa que se va por la alcantarilla? La mayoría. ¿Cómo hacemos para llamar la atención de la gente? ¿Buscamos el camino fácil o buscamos el camino creativo? Esto es un ejemplo en una gomería en España que fue un furor absoluto porque ofrecían sexo gratis, pensamos. Sin embargo, no era sexo gratis. Lo que ellos estaban proponiendo era, por la compra de 4 neumáticos, sea cual sea tu sexo, llévate gratis el cambio de aceite. Hace falta tener, como hablabas antes, Fernando, miles de millones de euros en budget, en presupuesto para ser creativo, para llamar la atención, para romper moldes, para que te vean y para ser relevante. Claramente no. Por supuesto que si tenés plata es mejor que no tenerla, pero si no tenés plata, seguís teniendo 80.000 millones de neuronas en tu cerebro que procesan 70.000 pensamientos por día. ¿Quién dice que no somos creativos? Nuestro cerebro procesa 500 millones de decisiones por día. Tenemos una máquina creativa acá adentro. Lo que pasa es que la usamos por debajo de sus posibilidades. Exprimamos al cerebro. Saquémonos el corset del miedo y del temor y vayamos hacia adelante para crear cosas. Para que veamos que los impactos que están sucediendo irán a más y a más y a más. Pero claro, antes hablábamos de los impactos de marca solamente en el ámbito offline, pero es que en el ámbito online también tenés un montón de impactos de marca. ¿Saben ustedes cuánta gente vive en el planeta Tierra hoy? Más o menos. 7.300, 7.400 millones de personas sobre nuestro querido planeta Tierra. ¿Saben cuántas personas acceden a Facebook cada mes? La misma cantidad que personas habitan nuestro planeta. ¿Esto significa que vamos ahora todos a hacer campaña Facebook? No, pero tampoco ignoremos Facebook, tampoco ignoremos Internet, tampoco ignoremos las redes sociales, tampoco ignoremos el online, que también está viendo una transformación importante en la construcción de la marca, porque tu digital footprint, tu huella digital, está ahí y no se puede borrar. Todo lo que dices, todo lo que compartes, todo lo que presentas, todo lo que criticas, está en tu huella digital que no se puede borrar y no se puede quitar de Internet. Entonces, para aquellos que saben mucho de marketing, pero quizás menos de marca, hay una gran diferencia entre el trademark y el brand, una gran diferencia entre el logo y la marca. Y es bueno que lo tengamos claro. El marketing deben ser campañas progresivas de marca. Tenemos que seguir construyendo valor, porque si no caemos en el precio. En el mundo de hoy, los dos grandes grupos que se aglutinan alrededor de las marcas son las que te ofrecen algo inimitable o diferente y las que te ofrecen algo barato. El precio no puede ser para siempre un factor diferenciador. Y tampoco podemos seguir teniendo dos categorías de cliente, los clientes VIP y los clientes NIP. ¿Conocen a los clientes VIP? ¿Saben lo que significa? Y los clientes NIP, Not Important Person. El trato barato, el trato low cost, el trato sin detalle, sin consideración, es un trato NIP. No queremos ser NIPs,
Queremos ser VIPs. Tratemos a la gente con un trato diferente. Inspiremos a la gente a que nos recomiende. El poder del boca a oreja sigue siendo el poder más potente para comunicar desde siempre. Y es cierto que Sinek lo dijo quizás sin darse cuenta de la repercusión que iba a tener. Pero mucha gente, sobre todo en mercados más maduros, quizás no tanto en Latinoamérica todavía, pero ya pronto, Escandinavia, Estados Unidos, Norte de Europa, la gente empieza a comprar el por qué haces las cosas, no solamente el qué haces. Porque la responsabilidad y los valores que representás son importantes para esta gente. Y mientras hablo de todo esto, hay un fenómeno inverso que son las marcas del online viniendo ¿a dónde? Al offline. ¿Pensabas que no tenías competencia? Vas a tener más. Vienen empresas depredadoras del mundo digital que lo saben todo de los clientes, pero que no tienen algo que las del offline sí tienen. ¿Qué es? El poder sonreír al cliente, el poder abrazar al cliente, el poder ofrecer una experiencia de marca de 5 sentidos. La marca no es solo lo que se ve, es lo que se siente, lo que se huele, lo que se toca, el sabor de la marca. Por eso Google está abriendo tiendas, por eso Amazon está abriendo tiendas, por eso ING Direct está abriendo tiendas. Les pregunto, ¿qué hace que tu marca sea relevante para las personas? ¿Qué es lo que te hace diferente de los demás? ¿Qué es lo que hace que la gente te elija? Si dijésemos ahora mismo, señores, en 24 horas cierra Apple, cierra Google, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Estampidas generalizadas? ¿Qué pasa si dijésemos que cierra tu marca, o tu marca, o tu marca? ¿Qué pasaría? ¿Cómo reaccionaría tu clientela? ¿Estaría desesperada o sería irrelevante para ellos? ¿Sos relevante para la vida de las personas o no sos relevante para la vida de las personas? Siempre les recomiendo a todos los directores generales que se reúnan con sus grupos de confianza y que una vez por trimestre revisen estas 5 preguntas. Y cada 3 meses actualicen las respuestas. ¿Cuáles son los objetivos? Todo el mundo me va a contestar, vender mucho y ganar mucho dinero. De acuerdo, pero no son los únicos objetivos. ¿Cuáles son los valores de tu compañía? ¿Tienes valores? ¿No tienes valores? ¿Crees en nuevos valores conforme pasa el tiempo? ¿Cuáles son las pasiones que te mueven a hacer lo que haces, a crear lo que creas? ¿Por qué es relevante lo que tenés para decir y por qué la gente te va a escuchar? Porque si no es relevante, la gente no te escucha. ¿Y qué te hace destacar? ¿Qué te hace destacar? ¿Qué te hace destacar? Fíjense lo que está pasando en Londres con tiendas de Google en el offline, lo que está pasando también con otras tiendas como Amazon, lo que está pasando también con otras tiendas en otros lugares del mundo. Y mientras estamos muy apurados en llegar a los objetivos, nos pasa por delante la innovación y no la vemos pasar. Tenemos que estar más atentos a lo que está pasando. Es cierto que trabajamos cada día más, que somos ricos en información y pobres en tiempo, pero abramos la mirada a lo nuevo, a lo diferente. Salgamos de esa zona de confort. Veamos cómo los cambios nos están afectando. El ex ministro de Transporte de Chile dijo, luchar contra Uber es como luchar contra Internet para defender el fax. Buena definición para un ministro, ¿no? Bueno, para un ex ministro. Estoy de acuerdo. ¿Y por qué la importancia del branding en este mundo de marketing y de publicidad? Porque si no tuviésemos branding, todo sería igual, todo sería parecido. ¿Qué compraríamos de estas variaciones si son todas exactamente iguales? Les propongo un ejercicio. Traten de reconocer 5 marcas de las que van a ver en este video, pero cuyo nombre no aparece. Could this be a perfect definition of branding? And what is that magic thing great brands are made of? Is it design, typography, vision, imagination, or a big dose of foresight? We believe it's the golden ratio of all those things that help brands grow and stand out. Branding is not like sprinting, it's more like a marathon, a unique promise kept over time. It's a story well told, a story that will resonate in the hearts and minds of your customers far into the future.
Let us use our passion, experience, and creativity to make your brand's voice loud and clear. Bueno, acertaron 5, seguro que sí, ¿no? Más, ¿no? ¿Cuánto cuesta una camiseta blanca así en cualquier tienda de la Ciudad de México? ¿100 pesos? ¿Cuánto vale una camiseta blanca en la Ciudad de México que en vez de ser blanca blanca tiene un cocodrilito verde? 800 pesos, 8 veces más. Solo por tener un cocodrilito. Las marcas generan valor porque nos gusta pertenecer a las marcas. Ya no seguimos a las marcas, nos unimos a las marcas. Somos parte de las tribus de las marcas. Queremos ser parte de esta tribu, queremos ser parte de lo que representan. Y cuando hablamos de tradición, estuve en Londres hace unas semanas y en el propio saquito de té de Lipton, cuando tú abres el saquito de té para ponerlo en el agua caliente, fíjense lo que tenemos acá adentro. El off y el on no son solamente de las empresas tecnológicas. Productos tan básicos y tradicionales como el papel higiénico o el té ya son brandofón. No se dejen engañar. El mundo que viene no es solo para los grandes y para los que tienen mucha plata. Son para los creativos y los valientes. El mundo del online viniendo para el offline. Y el branding al final del día es la principal diferencia entre ser reconocido o pasar inadvertido. ¿Quieren ser relevantes o no? ¿O eligen ser irrelevantes? Nadie quiere ser irrelevante. Todos queremos ser relevantes para nuestra gente y para nuestro público. Cualquier inversión para conseguir clientes podemos enmarcarla dentro del marketing. Pero cualquier inversión para mantenerlos, enmarquémoslo dentro del branding. Pongámonos de acuerdo en una cosa, si queréis. En muchas compañías a las cuales asesoramos, existe mucho choque entre los departamentos de marca y los departamentos de marketing. No sé si lo sufren. En una compañía propuse una solución salomónica. Vamos a crear el departamento de brandketing, donde el branding y el marketing trabajan juntos. Si el branding es el alma de la empresa, el marketing es la voz. Y la empresa no puede ni no tener voz ni no tener alma. Con lo cual el brandketing es absolutamente necesario y relevante para este tipo de situación, donde la marca es todo. Todo conecta con la marca y la marca conecta con todo. Y si creemos que la atención en la recepción o en la centralita telefónica no son branding, nos equivocamos. Seamos conscientes de todo lo que representa una marca y por encima de todo esto, la gente, las personas. Si hay algún director de recursos humanos valiente, cámbiele el nombre a su departamento. No podemos seguir llamando a nuestra gente recurso humano. Tiene muy mal marketing y peor branding. Llegando al final de la presentación, los clientes que están inspirados y motivados rinden mucho más que los que no lo están. Y esto que huelga por obvio, no se cuida. No estamos motivando a nuestra gente, no estamos ilusionando a nuestra gente y no estamos haciendo partícipe a nuestra gente. Los inspirados son la caña. Esto es un estudio del Harvard Business Review. En el pasado, el empleado era el embajador de la marca. En la actualidad es la marca. Y seguramente ustedes vivan esta situación dentro de sus organizaciones. Me llaman mucho para ir a hablar en empresas para ayudarlos a sacar el miedo y a trabajar su marca desde otra perspectiva. Y el CFO, el director financiero, le dice al director general, pero ¿para qué vamos a invertir en nuestra gente, en capacitarlos, en darles cursos, en que tengan tiempo libre, si después se pueden ir? Pero los CEOs, los líderes de verdad, responden, ¿qué pasa si no lo hacemos y se quedan? Invertir en lo humano, en los equipos, es una inversión increíble. Ya no hay que ir a captar el talento solamente, también hay que aprender a retenerlo y a desarrollarlo y a encontrar dentro de las organizaciones a las generaciones. Estamos jubilando la experiencia antes de tiempo. Nuestros seniors, nuestros mayores de 55 años,
atesoran algo que ni Google, ni Wikipedia, ni Twitter nos puede dar, que es experiencia. Al mismo tiempo, los jóvenes, esta generación Y, los millennials, aportan un conocimiento y un dominio del ecosistema digital que nuestros seniors no dominan. Hagamos un encuentro de generaciones, que los mayores y los jóvenes puedan trabajar integradoramente. El resultado va a ser un beneficio brutal para la marca. Los clientes y las empresas son personas. Volvamos a poner a la persona en el centro, sin olvidar el valor de lo intangible. Hace apenas 30 años, solamente el 17% del valor de una marca era contribuido por lo intangible. Hoy es casi el 85%. El valor de lo intangible se sigue construyendo a partir de la confianza, la reputación, las emociones, la visión, la cultura que cada empresa tiene o deja de tener. Y al final del día, si el ser humano es lo que siente, hay una gran diferencia entre conocer una marca y sentir una marca. ¿Cuál es esa diferencia? Cuando uno conoce una marca, esa marca genera un comportamiento. ¿Pero qué genera un sentimiento por una marca? Un compromiso. La diferencia entre conocer y sentir una marca es lo más parecido a esto. Díganme con una mano en el corazón, ¿cuándo fue la última vez que abrazaron una marca? ¿O que una marca los abrazó? ¿Alguien? ¿Nadie? Cuando le preguntaron en la reunión del G8 a todos los presidentes y primeros ministros de este grupo tan selecto del poder, que levantaran la mano aquellos que estaban de acuerdo en que las mujeres son las que mandan en este mundo. El 80% de las decisiones de compra de bienes y servicios a nivel global, ¿saben quién lo toma? La mujer. ¿Lo tienen claro las marcas? ¿Sí? ¿Lo tienen claro las marcas? ¿Le hablan a la mujer, escuchan a la mujer, seducen a la mujer? Yo creo que el 80% se quedan un poco cortos, yo creo que es bastante más. Pero bueno, vamos a saltear hacia este futuro que ya existe hoy. La telefonía tardó 75 años en llegar a 100 millones de usuarios. Candy Crush, ¿saben cuánto tardó? 14 meses. 14 meses. Nada más y nada menos. Estamos siendo los padres del nacimiento de esta era digital. Somos los padres y los responsables de todo lo que suceda en el mundo los próximos años. Somos los padres y los responsables de educar a una nueva generación. ¿Alguien tiene hijos por aquí? ¿Alguien se siente identificado con esta escena? ¿Cómo estamos haciendo para llevar esta sociedad smartphone-céntrica hacia otro nivel? Nuestras necesidades humanas básicas están cambiando. Lo más importante del día, la batería y el Wi-Fi. Lo peor del día, no tengo el cargador, ¡no! Hay que tener un kit de supervivencia para salir con los móviles. Ya no se sale con el móvil, se sale con el móvil, el cargador, la batería de repuesto, el adaptador. Es una locura. Pero hay gente que pensó en esta locura y se está ganando miles de millones de dólares con esta locura. Hay que entender al cliente, hay que entender las necesidades de las personas. Hay que entender que en Estados Unidos el uso de Internet ya superó en móvil a lo no móvil, por primera vez en la historia, este año. Estamos viendo cómo los chinos, que crearon un nuevo concepto súper interesante, que es evolucionar el copyright al copy is right, están empezando a trabajar en vez del made in China, el created in China. Y lo primero que crearon es el primer carril para smartphones de grandes ciudades. ¿Lo conocían? Los americanos, que no se quieren quedar atrás en ninguna, dijeron, ¿creaste el carril para smartphones? Pues mira, nosotros vamos a ir un poquito más allá y vamos a poner carril para el smartphone con semáforo incrustado en el piso.
¿Por qué? Porque caminamos así. Hay una nueva enfermedad que se llama eye hunch, que tiene que ver con esta postura que tenemos todos. Hay un 20% de la población que ya lo sufre. Cada vez que caminen así, fíjense lo que está pasando. Cuando cae la cabeza, el peso de la cabeza, que es unos 4,5 kilos, multiplica por 5 su peso. Eso otro día lo ampliamos. Entonces, dije que estaba terminando. El optimista, ante esta avalancha de cambios, ante esta era de cambio, ante esta oportunidad histórica de cambiar para siempre el marketing y el branding, la publicidad y todo lo que hacemos, siempre tiene un proyecto, siempre encuentra un proyecto. Sin embargo, quien no lo hace, el pesimista, siempre encontrará una excusa. Las herramientas son herramientas, el fin, damas y caballeros, son las personas. Y los consumidores buscan cada día más historias que enriquezcan sus propias vidas. That never shone on me. I want my life to be Un favor antes de ir a esos slides. Creo que las marcas deberían empezar a abrazar a sus clientes. Las marcas deberían ser mucho más conscientes de que somos personas con necesidades, con inquietudes y con emociones. Y estoy convencido de que a partir de que lo hagamos de una manera correcta, la gente olvidará lo que han dicho, pero nunca olvidarán cómo nos han hecho sentir. Les quiero pedir el siguiente favor. Si se ponen de pie un segundo, sé que están un poco cansados, yo hablo demasiado, pero ya voy terminando. Se paran un segundo, son tan amables. Y lo que les voy a pedir es este ejercicio que ha sido testado en muchas universidades americanas con rotundo éxito. El ejercicio consiste en lo siguiente. Si cada uno de ustedes ahora da y o recibe 8 abrazos de 6 segundos a cada uno de los no conocidos que tiene alrededor o de los conocidos, el cerebro empezará a segregar 3 veces más oxitocina que la normal. Esto implica que empezaremos a generar lazos de confianza y de sociabilidad que hasta ahora ni siquiera conocíamos que tenemos. Como esto no se puede explicar, sino que se tiene que experimentar, invito a todos ustedes a dar y recibir 8 abrazos de 6 segundos cada uno y volvemos enseguida con nosotros. Por favor, que alguien se anime a dar el primer paso, o mejor dicho, a dar el primer abrazo. Bueno, y mientras continúan los abrazos, yo voy terminando, así no le robamos tiempo al amigo Mike Walsh. Claramente las cosas son tan nuevas que carecen de nombre. Por eso creo que había que poner el nombre al branding del futuro. Y para mí el branding del futuro se llama Brandofón. Los que ya se quieren sentar, se pueden sentar. Los que se quieren quedar parados, se pueden quedar parados. Lo intenté resumir y sintetizar en este libro, que espero que no solamente pueda leerse, sino sobre todo llevarse a la acción, que es la única manera de transformar las cosas. Piensen por un segundo en que ya estamos más cerca del año 2030 que del año 2000. Y pregúntense cada día si lo que están haciendo hoy los acerca al lugar en el que quieren estar mañana. Recuerden como marcas
como organizaciones, como ciudad, como país, como hotel, como aerolínea, como supermercado, que todos sonreímos en el mismo idioma. Y que cuando alguien les diga que no se puede cambiar, responden: acabemos con el marketing del bla, bla, bla y pasemos al marketing del do, do, do. Tenemos que hacer y que hacer. Y Fernando decía algo muy inspirador, que es: todos tenemos a nuestro alcance la oportunidad de cambiar el mundo. Y curiosamente, dentro de la palabra mundo aparece la palabra hacer. La distancia entre lo que cada uno es y lo que cada uno quiere ser es simplemente lo que va a hacer. Así que nada, trabajo duro, mucha onda, mucha energía, mucha actitud, mucha actitud. Acuérdense que la vida es un viaje maravilloso. Nunca dejen de aprender y acuérdense que el cambio, si lo hacemos con actitud positiva, puede ser fantástico. Sigamos soñando con los ojos cerrados, pero con los sueños bien despiertos. ¡Viva México! Hola, muchas gracias. No te vayas, una sola pregunta que te queremos hacer, aprovechando este espacio, el agradecimiento a Montepío Luz Aviñón por su apoyo y por el patrocinio. Dicen que los que damos conferencias y nos paramos aquí a veces no somos prácticos. Tú claramente tienes una agencia, haces proyectos, o que andamos a 30,000 pies, pero mucha gente dice, bueno, si yo pudiera o tuviera que llevarme 3 cosas que puedo hacer inmediatamente para meter a mi marca en este mundo on-off, ¿cuál sería la recomendación que le puedes dar a la gente para que se salga a hacer en su marca esta transformación, ya sea una peluquería, ya sea una estética o una gran marca, pero que no necesariamente ha tomado estos valores de la nueva generación off-on? Para mí lo primero es poner al director de marca en la cabeza de la compañía. Esto es, el tipo que más sabe de la organización es el que tiene que ser el director de marca. Llamarlo director general o llamarlo presidente. El mundo online-offline lo que te permite es una cantidad de información, llamarlo Big Data, que el mundo offline no te puede dar por sí solo. Con lo cual, zambullirte en el mundo online te permite conocer no solamente de dónde va, sino hacia dónde viene la gente o a dónde quiere ir, incluso poder hacer trabajos predictivos o lo que hace, por ejemplo, empresas como Amazon, Anticipatory Shipping, que es, te mando productos que ni siquiera sabías que ibas a comprar, pero yo sé que vas a querer. La integración online-offline tiene que ser coherente, consistente y constante. Y la marca es la misma en todos los ámbitos. No puede haber en una empresa departamento de marketing y departamento de marketing digital, departamento de comercio y departamento de comercio electrónico. Hay marketing, hay comercio, hay marca, tanto en el on como en el offline. Y quizá la última pregunta que te haría es, ¿alguna marca, un par de marcas que lo estén haciendo bien, que hayan entendido esta integración de los mundos, que te haya tocado construir o conocer, que la gente pudiera meterse a conocer un poco más? Mira, en general, la mayoría de marcas están navegando en el mar de la desolación. Están tratando de hacer cosas, están buscando más cantidad que calidad, están buscando métricas más que resultados reales, están buscando likes o tweets en vez de buys, que tanto mencionás. Yo creo que hay marcas que paradójicamente su trabajo online ha beneficiado su trabajo offline. Y te voy a poner 2 ejemplos de 2 marcas muy poco queridas, como Movistar y como Iberia, en el offline. Sin embargo, el online de Movistar y de Iberia es tan sobresaliente que la percepción de marca llevada desde ahí al resto de la organización ha hecho que empiece a haber un afecto y un cariño que hasta entonces no había. Es decir, escuchen lo que se está haciendo hacia adentro y sobre todo empiecen a hacer branding hacia adentro. Si la gente de adentro no sabe cuáles son los valores que representáis, la estrategia que queréis hacer, el lugar a donde queréis ir, ¿cómo os puede acompañar? Branding no es solo lo que se hace hacia afuera de la organización, sino también hacia adentro. Sean coherentes, sean constantes y sobre todo generen confianza para que los empleados se inspiren y hablen en voz alta, compartan esa visión que tienen y su innovación. Estoy seguro que cambiarán muchas cosas dentro de la empresa.